Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estamos con Andrés Icaza, vicepresidente de la Cámara de Minería del Ecuador, para hablar justamente de este tema y de las expectativas que se tiene del inicio ya de la reapertura de este catastro minero. En este caso se empieza con minería no metálica y luego, como se ha dicho, a finales de este año quizás se abra el catastro para la minería metálica, para toda minería. Gracias, Andrés, por acompañarnos. Bienvenido. Y bueno, ¿qué nos puede comentar sobre esta noticia que estaba dando a conocer a nuestros amigos oyentes? Buenos días, gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente de Radio Sucesos y a la gente que escucha este programa o que sigue por las diversas redes sociales. Que sea un buen inicio de semana. Y quizás lo primero que hay que entender es para que la gente que nos escucha pueda comprender, cuando se habla de la apertura del catastro minero, se habla de, en realidad, el reinicio del otorgamiento de nuevos títulos mineros. O sea, el catastro es una base de datos que es administrada por el Estado ecuatoriano y que contiene las concesiones vigentes y contiene además las áreas donde sí se pueden hacer actividades extractivas y donde no se pueden hacer. Entonces, cuando se habla de la apertura del catastro, se habla nuevamente, insisto, en el reinicio de otorgar nuevas concesiones. Yo creo que es una gran noticia porque hay que asimilar que el porcentaje del Ecuador donde sí se puede hacer actividades extractivas, que está concesionado, es muy bajo. Y el Ecuador es considerado en la región como el país menos explorado. Consecuentemente, el país donde más expectativas existe de encontrar mayor número de depósitos. Como usted con mucho acierto lo ha dicho en su primera intervención, en esta primera fase, en esta primera etapa del otorgamiento de nuevos derechos mineros, esto va destinado a materiales de construcción y a minerales no metálicos. Es decir, yo creo que sobre todo muy focalizado a reactivar la industria de la construcción. Todo lo que es materiales de construcción, sobre todo para contratación de obras civiles, es clave, las denominadas canteras, para usar un término que la gente nos puede entender. Y pues como usted bien lo ha dicho, ¿no? Ahí viene todo el tema de cerámicos y demás. Entonces tiene que ver mucho, yo creo, con el movimiento local de la economía. Y sin lugar a dudas es una gran noticia, porque esa es una señal, por un lado, de dinamización de la economía y por otro lado abre la expectativa para lo que tendría que venir luego, que son los minerales metálicos. Claro. Ahora, ¿cómo vemos de esa expectativa? ¿Cómo pinta el panorama incluso para las nuevas concesiones? Pues a ver, siempre el hecho de que haya una jurisdicción donde se puedan adquirir nuevos títulos mineros genera curiosidad. Si es que a usted a eso le agrega que es, insisto, la jurisdicción menos explorada de la región, pues Claro. va a generar más curiosidad, más expectativa. En más o en menos el proceso entre el 2016 y 2018, que fue la última vez en que se otorgaron concesiones para minerales metálicos, entregó aproximadamente 250 concesiones mineras. Y de esas, algunas con el paso del tiempo ya se han ido convirtiendo en depósitos que sabemos que quizás en los siguientes 5 o 10 años van a ser minas. Ahí quizás es muy importante entender una cosa. No es que eh, si es que se otorgan, pongamos un número, 100 concesiones mineras al día de hoy para exploración, van a ser 100 minas. No es Claro. así. Hay Es- proyectos sí. que no encuentran lo que se busca, el tamaño de lo que se busca no es suficiente, hay problemas ambientales, hay problemas de índole social. La estadística internacional dice que más o menos uno de cada 500 es el que realmente se convierte en mina, pero ya se abre esa expectativa. Y yo creo que el otro tema importante que hay que entender es toda la inversión preoperativa que se hace y que dinamiza sobre todo la economía local. Minería, llámele metálica o no metálica, es una industria eminentemente rural, ¿ya? Y usualmente está donde la presencia del Estado es muy baja. Y usualmente esa inversión preoperativa en exploración, contratación de gente, contratación de casas para alojamiento, contratación de comida, eh, traída de internet, de antenas de celular, etcétera, etcétera, es el factor que genera desarrollo a nivel local. Entonces, muchas veces estas son las cosas que cambian la realidad económica de comunidades que están sumamente caídas en el abandono.
Así es. Bueno, veamos a ver qué sucede con esta reapertura del catastro minero y bueno, con la aplicación ya de este instructivo que entró en vigencia desde el 5 de julio, como mencionamos. Son las 7:53. Conversamos con Andrés Icaza, vicepresidente de la Cámara de Minería del Ecuador. Otro tema polémico, Andrés, que tiene que ver con el cobro de la tasa minera, que entiendo ya está en marcha y que empresas que no paguen incluso podrían enfrentar procesos de coactiva. Sé que existe una demanda de inconstitucionalidad presentada ante la Corte Constitucional, pero claro, si no se da prioridad a esto, el tema podría tardar años en resolverse. Mientras tanto, ya se cobra esta tasa minera que ha tenido pues la sorpresa y también el rechazo de la industria. ¿Qué podemos decir sobre esto y cómo están las cosas? Pues sin lugar a dudas, la industria tiene sus propios criterios sobre la tasa, ¿no? Uno de ellos es que hay que entender el concepto de una tasa es el concepto de que un usuario, usted, yo o cualquiera de las personas que nos está escuchando en la radio, recibe un servicio de parte del Estado y paga un estipendio económico, paga un precio por esa tasa. El mejor ejemplo, nosotros pagamos la tasa de luz, de agua, de recolección de basura, de alcantarillado. Y hay pues algunos temas. Uno de ellos es la proporcionalidad. Yo consumí más luz este mes, pago más de tasa de luz. Yo consumí menos luz el siguiente mes, pago menos de tasa de luz. Entonces, el tema aquí es que, ¿cuál es la contraprestación que la Agencia de Regulación y Control Minera va a darle al usuario, en este caso al concesionario minero? La fiscalización, no estamos seguros de ese concepto. Quizás en esto vale la pena un par de comentarios. El primero de ellos es, el sector minero definitivamente está de acuerdo con equiparle, con sofisticarle, con brindarle más manos, más herramientas a la Agencia de Regulación y Control Minero. Esa es una necesidad en la que creo yo que nadie que esté involucrado en el sector minero puede estar en desacuerdo. Esa es una necesidad imperiosa y urgente. Pero por otro lado, también es importante entender que no se puede grabar algo tan simple como el tener concesiones mineras, ¿ya? Indistintamente. Sobre todo, quisiera volver nuevamente al punto de su pregunta anterior, al punto de la exploración. Todas las concesiones empiezan en exploración y la mayoría de concesiones están en exploración. Y en exploración es cero ingresos. Todo es inversión preoperacional. Entonces, el grabarle que no está generando ingresos con una tasa tan alta, porque la tarifa es muy alta, implica necesariamente desincentivar esa inversión preoperativa. Yo aquí quisiera plantear una reflexión que es muy importante. Eh, el sector minero, sobre todo el sector explorador, vive de los recursos internacionales. Prácticamente capital nacional, inversión nacional para exploración no existe. La inversión se capta de los grandes mercados, Canadá, Gran Bretaña, Australia como los tres principales, bolsas europeas, Estados Unidos, entre otros, ¿ya? Y al final del día, nosotros como jurisdicción, el Ecuador, competimos con la región, competimos con Colombia, competimos con Perú, competimos con México, competimos poco ahora con algo de Centroamérica, con Chile, con Argentina. Y allá del otro lado, en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, hay alguien que va a girar el cheque y va a decir, a ver, ¿a dónde mando mi dinero? Y aquí hay un concepto muy interesante en el negocio minero que vale la pena que lo tengamos en cuenta. No estoy seguro cuál es la traducción al español y le ofrezco disculpas. Se llama el burn rate. ¿Qué significa eso? Que si es que yo invierto $1, ¿cuánto de ese dólar se va a actividades puramente exploratorias? Entonces, el imponer una tasa que encarece los costos administrativos, los costos de manutención de una propiedad, y desviar dinero que podría ser gastado en exploración a costos administrativos nos hace menos competitivos. Y lo que puede causar es que alguien, nuevamente insisto, allá en Canadá, en Estados Unidos, en lugar de girar un cheque de inversión de $1 millón para el Ecuador, lo gire para Colombia, para Perú. Porque a la gente, al inversor, lo que le interesa es saber si de mi dólar, no sé, por poner un ejemplo, 90 centavos se van a tratar de descubrir un nuevo depósito de oro, de plata, de cobre, de cualquier cosa en Perú, pero en el Ecuador son 75 centavos, entonces ve, me voy a un país y no al otro. Así es, suena lógico. Ese concepto creo que es muy importante que tiene que ser considerado. Y sin embargo, eso no ha sido tomado en cuenta por las autoridades y esto está en marcha, Andrés. Sí, la tasa definitivamente hoy día está en marcha.
Ya hay, como usted lo dijo, una demanda de inconstitucionalidad presentada. Seguramente vengan otras más en el camino porque el sector minero se siente muy agraviado por esto. Habrá que ver qué dice la Corte Constitucional. Entiendo además que esta primera demanda ha solicitado a la Corte Constitucional una medida cautelar y la medida cautelar tiene que ver con que se suspendan los efectos de esta resolución. La Agencia de Regulación y Control, por otro lado, ha empezado a notificar concesionarios con avisos de pago, si es que el término es el adecuado con relación a esto. También ahí en el sector minero se han escuchado un poco de comentarios de desorden, es decir, que le han notificado a gente que ya no tiene concesiones, algunas cosas ahí, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que sí es importante dejar estas ideas claras, ¿no? El uno es, nadie tiene disputa ni discusión de que el ARCOM necesita, merece y debe ser equipada, debe ser sofisticada, debe contar seguramente con el doble o triple de personal del que actualmente tiene. Pero la forma de cálculo, la forma de establecer la tasa es lo que causa muchísima preocupación y nerviosismo, porque, insisto, al menos el 85-90% de todas las concesiones en el Ecuador están en fase preoperativa y generan cero ingreso. Claro, y por un lado se da la reapertura de este catastro minero que se ve con buenos ojos por parte de la industria, pero por otro sucede esta situación de esta tasa que para muchos es desproporcionada y que, bueno, desincentivaría justamente esas inversiones, ¿no? Pero es que, mire, ahí usted misma hizo una breve reseña de los requisitos que establece ahora el, el instructivo para el otorgamiento de derechos mineros para no metálicos y materiales de construcción. Y usted en su reseña dice, el monto de inversión es $70,000, ¿ya? Eh, si es que se pide una concesión para pequeña minería con el límite máximo de 300 hectáreas, que es para no metálicos, si no me falla la memoria, la tarifa para pequeña minería son $110 por hectárea en la concesión. Entonces, de los 70,000, más o menos 35,000 ya van a ser la tasa. Es muy alto, ¿no? O sea, y además, ¿dónde queda el concepto de inversión? Pues se supone que la idea de invertir es precisamente meterle dinero a la propiedad, generarle valor agregado a la propiedad. Veremos qué sale de esto, Andrés. Yo quiero agradecerle por estar con nosotros en esta mañana. Andrés Icaza, vicepresidente de la Cámara de Minería del Ecuador. Dos temas importantes: del cobro de esta tasa minera que está en marcha y que las empresas que no paguen podrían incluso enfrentar proceso de coactiva, y la entrada en vigencia de este instructivo para concesiones para minas no metálicas de momento. ¿Algún comentario adicional antes de terminar, Andrés? No, simplemente decirle a las autoridades que de parte del sector minero hay completa apertura a conversar, hay trabajar pues, en mecanismos para nuevamente encontrar los fondos para sofisticar a la Agencia de Regulación y Control. Y por otro lado, a toda la gente que nos escucha, pues que la Cámara de Minería del Ecuador siempre está abierta a escuchar comentarios, sugerencias o a que la gente pida información para que... Gracias por la invitación, además de que sea un día.